a todos, buenos días. Nos toca irnos de Praga, pero ya sabéis que para eso tenemos que hacer un taller. Y hoy nos toca teatro. No os asustéis por la palabra, que ya, aunque no os veo, me estoy imaginando las caras, pero es algo muy sencillito. Os lo explico. ¿De qué se trata? Mirad, vamos a recibir una llamada telefónica y nos van a contar una muy buena noticia, ¿sí? Que nos va a hacer ilusión. Pensad que la llamada telefónica se tiene que entender mientras solo estáis hablando vosotras, es decir, no escuchamos a la persona que representa, que está al otro lado del teléfono. Así que vamos a ver cómo se nos da esto. Y acordaos de pasarme las fotos y vídeos para que yo vea que lo habéis hecho y os puedo mandar a la siguiente ciudad. Pues ahora mismo me transformo y vamos a recibir esta llamada de teléfono. Ring, ring. ¡Ay! Me está sonando el teléfono. ¿Sí? ¿Hola? Sí, soy Marta. Sí. Que tenéis una noticia muy importante que darme. Bueno. ¿Pero solo a mí? ¿Por ser Marta o cómo va esto? Ah, no, que es a todo el mundo. Ah, todo el mundo que está haciendo el reto de la gresca. Ah, mira qué bien, oye. ¡Qué suerte tenemos! Ajá, ¿cómo? A ver si yo lo he entendido bien. Que vamos a estar un poco más acompañados. ¿Pero acompañados de quién? Si estamos encerrados en casa. Ah, que solo es cuestión de creérnoslo. Vale. Bueno, esto me suena un poquito rarito, ¿eh? Pero bueno, me hace mucha ilusión que me digáis esto, la verdad. Bueno, yo no voy a tardar nada en explicarles a mis amigas del reto. Sí, que vamos a pasar a estar acompañadas por todos aquellos que nosotros nos imaginemos. Vale. Y que lo compruebe, ¿sí? Abriendo la puerta. Bueno, vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Me siento muy afortunada por esto que me estás comentando. Nada, espero que sea verdad, ¿eh? Ahora lo comprobaré. Bueno, y no solo lo comprobaré yo, ¿eh? Se lo enseñaré a mis compañeras del reto. Sí. No, sí, yo me lo creo. Pues nada, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Ah, y otra cosa. ¿Esto hasta cuándo va a durar? Porque, bueno, ya sabes que la cuarentena cada por 3 se alarga un poquito. Hasta que yo me lo deje de creer. Bueno, vale, bueno, no. Primero tengo que empezar a creérmelo, ¿eh? Sí. No se preocupe que yo ahora mismo abro la puerta y empiezo a creérmelo. Vale, muchas gracias. Un saludo. Adiós. Bueno, chicas, que me cuentan que estamos acompañadas y que dejaremos de estarlo cuando dejemos de creérnoslo. Pues bueno, yo voy a empezar a ver si esto que me han contado por teléfono es verdad o no es verdad. ¿Me acompañáis? Me ha dicho que solo tenía que abrir la puerta. Parece fácil, ¿no? La puerta está aquí. A ver. ¡Ah! Pues sí que estoy acompañada, ¿sí? ¡Ah! ¡Qué suerte! A ver a quién os traen a vosotros en casa. O si no, ya sabéis, os podéis inventar otra historia. Lo más importante de todo es que sea una buena noticia que os comuniquen por teléfono. Espero vuestras historias con fotos y vídeo. ¡Hasta mañana!